El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Cuando Jesús tomó la determinación de ir a Jerusalén, no dejó de decirles a sus discípulos el verdadero sentido que tenía su mesianismo, o sea, el Mesías, muy distinto a lo que se consideraba en el antiguo pueblo de Israel, un Mesías, es decir, un caudillo con poder temporal. Los discípulos también esperaban eso de Jesús, alguien con poder en todos los sentidos, con el poder humano y el poder divino. Decían, pues con esto tenemos todo, pero al fin y al cabo pensaban en un poder temporal. El poder divino era como para hacer curaciones, resucitar muertos, en fin. Y el poder humano, pues decían, si esto puede resucitar muertos, pues tendrá el poder también para que humanamente siempre haya éxito en todo lo que emprenda. Sin embargo, Él les insiste que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hace referencia a su mesianismo, no como algo triunfalista, sino como algo que va al fracaso. Va a ser entregado en manos de los hombres. Lo condenarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esto los discípulos no lo entienden. Y nos dice hoy el Evangelio que tenían estas palabras, no las entendían porque tenían como un velo que no les dejaba mirar ni entender. Y no se atrevían ni a preguntarle, porque ya le había dicho a Pedro, como no le había entendido, ya le había dicho: apártate de mí, Satanás. Pues ellos tenían miedo, no vaya a decirnos lo mismo: apártate de mí, Satanás, porque ustedes piensan como los hombres, no como Dios. Esto lo escuchamos varias veces entonces, donde Jesús intenta hacer que los discípulos entiendan que el Mesías no es el de los triunfalismos, sino el Mesías es o está relacionado con el sufrimiento y el dolor. Sí, porque el hombre, dice, también vive este sufrimiento y este dolor en su vida. Aquel que me sigue y el que quiera seguirme, dice Jesús, que tome su cruz y que me siga. Ya este llamado indica también dolor. La cruz indica dolor, sufrimiento, fracaso. Quien desea seguir a Jesús, a eso está llamado también, a servir, y en este servicio pues estará el dolor y el sufrimiento también. Y no es que Dios quiera el dolor y el sufrimiento del hombre. Por eso dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. No quiere Dios el sufrimiento del hombre, porque aún lo que parece sufrimiento y dolor, el hombre que entrega su vida por Jesús y por su evangelio, por su palabra,
encuentra alegría en ello. Varios ejemplos encontramos en la Sagrada Escritura de aquellos que incluso en el Antiguo Testamento fueron fieles a Dios. Por ejemplo, a Daniel, el profeta Daniel, lo echaron a los leones para que se lo comieran, ¿verdad? Y con toda seguridad en Dios fue librado de las fauces de los leones. Aquellos 3 jóvenes que por no obedecer a la ley humana, sino a la ley divina, fueron arrojados al fuego, y que aun cuando todo mundo veía el fuego y cómo parecía que ardían, no se quemaron tampoco, porque confiaban siempre en Dios. Fueron librados también del fuego. Así es que el que confía, aun cuando esté en lo que para nosotros es dolor, es sufrimiento, es desgracia, es fracaso, el que confía en Dios saldrá siempre adelante, vivirá feliz aún en eso. Así como hoy escuchamos en la primera lectura del libro del Eclesiastés, como Dios dice: joven, vive tu juventud conforme a tu corazón. Vive como quieras, conforme a lo que tu corazón te diga, teniendo en cuenta que Dios te pedirá cuentas de lo que tú hagas, de todo lo que tú hagas. Decir que lo hagas conforme a tu corazón es muy distinto a decir que hagas las cosas conforme a tus sentimientos, porque uno puede tener muchos sentimientos, ¿sí? Y decir, pues yo siento que esto está bien, yo siento que esto no está mal. Esos son sentimientos. Pero ¿qué te dice el corazón realmente? No es lo que me dice el sentimiento, no es lo que me hace actuar por sentimientos, sino por el corazón. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Sí, el que ama nunca va a hacer daño a nadie, ni siquiera a sí mismo, porque se va a amar, hacer lo que uno quiera. Y cuando uno hace lo que quiere, no es lo que se antoja, porque no es lo mismo hacer lo que uno quiere o hacer lo que se le antoja. Hacer lo que quiero nunca me hará daño, nunca voy a quererme hacer daño, tampoco voy a querer hacer daño a los demás. ¿Qué es lo que quiero yo? No qué es lo que se me antoja, no es lo que se me viene en gana. Vivir haciendo lo que el corazón me dice a veces lleva también al dolor, al sufrimiento también, ¿sí? Porque lo que el corazón me dice que haga. Por ejemplo, ¿qué te dice el corazón respecto a tus padres? ¿Cómo actuar? ¿Acaso el corazón te dirá: desobedéceles, no les hagas caso? No. Obedecer cuesta, hacerles caso cuesta, hacer lo que ellos nos piden cuesta, escuchar el consejo cuesta, hacer caso a ello. Hay a veces sufrimiento, también dolor, porque no nos gusta lo que nos digan, el consejo no nos gusta, pero el corazón nos dice que aprendamos a obedecer y a respetarlos, a quererlos, a amarlos, a no hacerles daño. Entonces, queridos hermanos, pidámosle hoy a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de caminar también por el camino que Jesús nos muestra, aunque a veces sea de dolor, aunque a veces parezca de fracaso, como el camino de Jesús, que parecía ser de fracaso a la cruz, al lugar de la muerte de los desamparados, de los pecadores en la cruz. Parece que es el fracaso. Sin embargo, es el camino de la resurrección. Que nos conceda la gracia de caminar por donde Jesús nos llama. Que así sea.